Buenas tardes, distinguidos compañeros y distinguidas compañeras, y distinguido maestro Wilfredo García. Quienes habla es Ana Alexandra Laureano, de la sección H02, y yo estaré hablando sobre un recuento, sobre las unidades dadas en esta asignatura didáctica general. Empezando por la unidad 1, ya inmediatamente iniciando, en esta unidad pudimos ver lo que son los conceptos básicos de la didáctica, las diferencias, las relaciones entre didáctica y pedagogía. También estuvimos viendo precursores sobre la didáctica. ¿Qué es la didáctica? Pues es simple, la idea principal de es la disciplina del proceso de enseñanza. ¿Y cuál es la diferencia entre didáctica general y didáctica específica? La diferencia entre didáctica general y específica es, como lo dice su nombre, didáctica general es la que aplica los procesos de enseñanza, ya sea en lo general, en todas las asignaturas, niveles, academias, etc. Y la específica, como lo dice su nombre, específica, es la que se aplica tanto en una sola asignatura o nivel específico, ya sea, por ejemplo, procesos de enseñanza que se aplican en el nivel inicial no se pueden aplicar en el nivel secundario, ya que hay una diferencia. Entonces, eso se llama didáctica específico, o sea que solamente se basan de procesos de enseñanza que solo se aplican en un nivel determinado. También estuvimos hablando sobre la diferencia entre didáctica y pedagogía. La relación entre esas dos es que la pedagogía es la disciplina, es la teoría que estudia la educación, es la teoría que estudia los progresos. Y la didáctica viene siendo una disciplina de la pedagogía. O sea, que la didáctica sale de la pedagogía. Entonces, esa es la relación entre estas. Y ya pasando a la unidad 2, lo cual el tema era bases teóricas y epistemológicas del proceso de enseñanza-aprendizaje. En esta unidad estuvimos hablando sobre teorías de algunos autores como Piaget y Vygotsky. Una teoría de Vygotsky es la teoría histórica social de Vygotsky. Pero antes que nada, un dato sobre Vygotsky es que este es el precursor de la neuropsicología. También es algo que pude aprender sobre eso, supe captar. Y sobre la teoría de la histórica de Vygotsky es que el aprendizaje para es el proceso de desarrollo, es lo necesario e universal para todos. Universal significa que es para todos. También estuvimos viendo sobre las teorías cognitivas, o sea, esas teorías donde se basan de las etapas de desarrollo, lo cual son las etapas de Piaget, que son de 0 año 2, etcétera, etcétera, que son niños, preadolescente, adolescente y joven. Y estuvimos viendo una serie de habilidades de la cual de aprendizaje también, de acuerdo a la edad y desarrollo del niño, adolescente y joven. También estuvimos viendo en esta unidad lo que son las teorías del aprendizaje, y algunas de esas teorías son la teoría conductista, que esa es la teoría del aprendizaje que se basa en la conducta, que la conducta se basa en lo que son los estímulos y respuestas. Y entonces esto se basa también en que el aprendizaje se forma en el medio geográfico y las respuestas observables por el individuo. También están lo que son las teorías cognitivas, que esta se basa en los estímulos y los procedimientos. Y las ideas principales de esta teoría son las respuestas conductuales y las respuestas observables. También está la teoría constructivista, que esta es la teoría en donde el aprendizaje se basa en un proceso de construcción del conocimiento.
Esa es básicamente la que en estos últimos tiempos, en la actualidad, se basa de aplicar, ya que este aprendizaje se basa en no solamente repetir y repetir. O sea, este no es como en la teoría conductista, este es básicamente la construcción de conocimiento. O sea, que se basa en construir conocimiento de diversas fuentes, de diversas formas. También está la teoría del aprendizaje cognitivista, que esa es una teoría de la actualidad y se basa en las nuevas tecnologías. Y ya pasando a la unidad 3, la unidad 3 estuvimos hablando sobre los componentes básicos de la didáctica. Los componentes básicos de la didáctica son aquellos, son 6, los cuales son el profesor, el alumno, los contenidos, también está el medio geográfico y los métodos y técnicas. El profesor, dando una definición, un concepto sobre, una idea sobre esos componentes, son el que el profesor son los docentes son los medios por el cual se imparten los conocimientos. El alumno es quien recibe el conocimiento, es el sujeto que recibe el conocimiento. Los contenidos son esos, se podría decir, conceptos, procedimientos o actitudes que se toman para enseñar al alumno. Y los objetivos, algo que no mencioné, también los objetivos, que los objetivos son las metas a futuro o a corto plazo que se aplican por el docente o por el mismo estudiante, alumno, el cual quiere lograr alcanzar de esos contenidos ya dados. También está el medio geográfico, que es el medio en donde se aplica, donde se imparte el proceso de enseñanza. Y están los métodos y técnicas. Esos son los instrumentos que se van a usar, las estrategias que se van a usar en los contenidos. Y también estuvimos hablando sobre los contenidos y tipos de contenidos. Los contenidos se pueden dividir lo que son en 3, que son contenidos procedimentales, contenidos procedimentales, conceptuales y actitudinales. Los conceptuales son esos que se basan en solamente la teoría de un contenido. Y los procedimientos son los que se basan en los procesos, en las prácticas del concepto ya dado, del conocimiento previo. Y las actitudes son esas actitudes que toma el docente o el alumno en el contenido que se imparte. Estos 3 deben de ir de la mano, ya que van paso a paso. Primero van los conceptuales, luego los procedimentales y luego las actitudes. Bueno, las actitudes van de la mano van justo cuando vayan los conceptos y los procedimientos. Y también estuvimos hablando sobre las competencias y las intenciones pedagógicas. Las intenciones pedagógicas son aquellas intenciones que el docente tiene sobre lo que quiere alcanzar en el alumno. Y esas intenciones pedagógicas se basan en la finalidad, objetivos generales, objetivos específicos y metas. Y una intención pedagógica son las competencias, que para ser competente no es necesario solamente repetir una tarea y simplemente dejarla ahí, sino también se basa en aplicarla y aprender. No aprender simplemente repetir y dejarla ahí, sino también aprender, pero que ese aprendizaje se quede ahí a lo largo, al resto de la vida. También algo que quiero hacer un paréntesis, y es que en la unidad 2 también se estuvo hablando sobre la teoría de las inteligencias múltiples, que dice que los alumnos, los niños o los adolescentes o jóvenes, estos no solamente tienen una sola inteligencia, y no todos tienen una inteligencia, porque hay diversos tipos de inteligencia que son lógica, matemática, verbal, lingüística, arte, música, interpretación personal
intrapersonal, etc. O sea, hay varios. Que no solamente uno no se puede basar en una sola inteligencia, porque no todos aprenden de la misma manera. También pasando a la unidad 4, en la unidad 4 estuvimos hablando sobre las metodologías de la enseñanza, de la acción didáctica, que estos son los métodos, básicamente los métodos. Bueno, como dice su nombre, metodología, la metodología se basa en los métodos, en las estrategias que el docente usa para alcanzar las competencias o las capacidades u objetivos que éste propone para que el estudiante alcance. Son las estrategias para facilitar el aprendizaje del estudiante. Y algo que pude aprender sobre esta unidad número 4, que enseñar es una frase donde dice enseñar es aprender, lo cual esto hace que el docente sea alumno y el alumno se convierta en docente. Por ende, esto fue una de las cosas que pude aprender. Y ya pasando a la unidad 5, la unidad 5 es un poquito cortita y esta estuvo hablando sobre los recursos didácticos. Recursos didácticos, construcción de conocimientos para los recursos didácticos, relación entre recursos, metodologías, contenidos y evaluación. Y también, entre otros. Sobre los recursos didácticos, estos son un concepto sobre esto es que estos son los métodos, las técnicas que se prestan como instrumento para el docente y así ayudar a que el alumno pueda adquirir con facilidad los conocimientos. La construcción de conocimientos básicamente son los recursos didácticos que son principalmente para eso, son importantes para eso, para la construcción de conocimientos del alumno. ¿Y cuál es la diferencia entre recursos, métodos, metodologías, contenidos y evaluación? Es que básicamente lo puedo relacionar con simplemente conceptualizar recursos, puedo relacionar con los otros términos, porque recursos son esos materiales que se usan para mayor facilidad. Por ende, los recursos son instrumentos utilizados con mayor facilidad para implementar los contenidos, para enseñar los contenidos y esos contenidos usarlos con métodos, con metodologías para llegar al final y así evaluar. O sea, estos 4 términos van muy de la mano. Y otra cosa que pude entender es que los recursos son muy importantes, ya que por estos medios es que el alumno puede aprender, ya sea por los recursos y los métodos, porque van muy de la mano. Y otra cosa de la unidad 6, pasando a la unidad 6. La unidad 6 estuvimos hablando sobre la etapa final, básicamente. Estuvimos hablando sobre la evaluación de los aprendizajes, la evaluación de las competencias y la evaluación y la importancia de la evaluación, tipos de evaluación, etc. Los indicadores de logro y los criterios. La evaluación de los aprendizajes es básica, es más que un calificar, porque no es lo mismo calificar y evaluar, ya que calificar es después de evaluar. Calificar viene siendo algo que va después de una evaluación. Después que tú evalúas, tú calificas. Tú calificas ya lo que evaluaste, de acuerdo a lo que evaluaste. Por ende, no son lo mismo. Por ende, una evaluación siempre va desde el principio hasta el final, ya que desde el inicio tú vas evaluando al alumno, ya que al inicio tú evalúas cómo empezó, luego cómo va en proceso y luego al final para calificar luego. O no calificar, simplemente evaluar si ha alcanzado los objetivos y competencias. También estuvo tratando sobre los tipos de evaluación. Los tipos de evaluación por funciones,
por sus funciones. Estas son diagnóstica, formativa y sumativa. La diagnóstica, esta se basa en la adquisición de información. Y la formativa, de aquí es que se basa las mejoras y el apoyo de pertinencia. Y la sumativa, aquí es donde se inculcan los indicadores de logro. Si se han logrado los procesos, los objetivos y los conocimientos del estudiante. Y de acuerdo a los diferentes actores, la evaluación se puede dividir en tres, que son evaluación, autoevaluación, coevaluación y heteroevaluación. La evaluación es el estudiante quien evalúa sus habilidades, logros y sus dificultades. La coevaluación son los pares de los estudiantes que se evalúan y evalúan sus conocimientos previos, los conocimientos ya adquiridos. Y la heteroevaluación es el docente quien evalúa al alumno, ya sea en el trabajo, el rendimiento y las actitudes del estudiante. De acuerdo a esas cosas, el docente evalúa mediante la heteroevaluación. Y también, ya culminando, en esta última unidad se estuvo hablando sobre los indicadores de logro, que estos son los que se aplican para indicar los objetivos y las capacidades y competencias si se han logrado. Esas son las pistas que se usan para ver, para observar si esas competencias, si esos objetivos ya propuestos por el docente se han alcanzado. Hasta aquí mi exposición, básicamente mi manera de interpretar todas las unidades. Hasta aquí mi recuento. Gracias por su atención.